Es muy buen día, buenas tardes o buenas noches a quienes nos están acompañando tanto en vivo como después en la grabación en nuestro canal de YouTube, perteneciente al grupo de trabajos, derechos, discapacidad y enfermedades raras de la sociedad. Nosotros estamos haciendo esta presentación, en este caso de un libro, en relación con la Semana de la Psicología, esta semana hasta el día viernes, en conmemoración del Día Internacional de la Psicología, que la SIP, la Sociedad Interamericana de Psicología, esto con el objetivo de visibilizar y de promover justamente todas las prácticas y la participación en los abordajes profesional. Así que desde este lugar venimos a acompañar con la presentación de diferentes trabajos. Este es el último de los que presentamos esta semana y es un libro en el cual acá estamos gracias a la invitación de una de nuestras integrantes del grupo. Ahora le voy a dar la palabra y la voy a presentar. Pero antes de eso me voy a presentar yo. Yo soy Susana Grosso, soy de Buenos Aires, Argentina, soy la coordinadora del grupo de trabajos, la fundadora y la coordinadora del grupo de trabajos Derecho, Discapacidad y Enfermedades Raras, haciendo una descripción de mi persona en función de tratar de ir instalando lo que hace a la accesibilidad, que es uno de los principios de diseño universal y accesibilidad, comunicación accesible que tenemos dentro de nuestro grupo de trabajo. Así que me voy a describir, porque en este caso no sé si habrá personas que tal vez no tengan la posibilidad de vernos, pero sí yo tengo baja visión y una discapacidad visual, por lo cual vamos a favorecer esto en lo posible para que nos vayamos familiarizándonos con lo que hace a uno de los criterios en relación. Bueno, yo soy una mujer de una edad mediana para arriba, tengo el cabello castaño, castaño, digamos sí, por los hombros, suéter medio color amarillito y tengo una pared blanca detrás mío y estoy sentada en mi escritorio. Más allá de esto, ahora le voy a dar la palabra a la doctora Rebeca, ella es de México, quien nos invitó y promovió que en nuestro grupo de trabajo hayamos algunas participantes que podamos ser autoras de alguno de los capítulos que se llama La inclusión a debate desde el aula y más allá de ella, y muy gentil y generosamente hemos la invitación que nos ha hecho y esta es la primera vez que estamos acá unidas para poder compartirlo con ustedes. Así que Rebeca, con mucho gusto y alegría, te doy la palabra para que nos cuentes y nos presentes este libro. Muchas gracias, Susana. Eh, Doctora Albaluz, ¿me podría hacer el favor de proyectar la primera diapositiva? Les voy viendo lo que encontraremos en esta diapositiva, es la diapositiva inicial. En esta diapositiva está el logo de la SIP, Sociedad Interamericana de Psicología. Psicología celebrada del 22 al 26 de abril de 2024. El grupo de trabajo Derechos, Discapacidad y Enfermedades Raras presenta esta novedad editorial, Aproximaciones desde el aula y más allá de ella, coordinado por mí, Miriam Rebeca Pérez Daniel, y Sergio Alberto López Molina. La imagen que se proyecta del libro y lo pueden encontrar en researchgate.net o en buscalibre.com. Las imágenes que se encuentran abajo son los escudos de las editoriales Paticare, en concreto de CONACYT, Maestría en Derechos Humanos, CENEJUS, y la colección a la que pertenece en esta editorial, que se llama... Bueno, pues buenas tardes a todas, todos, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy, miércoles 24 de abril de 2024, y se celebra la psicología.
Esto como parte de los festejos coordinados por la Sociedad Interamericana de Psicología. Somos integrantes del grupo de trabajo Derechos, Discapacidad y ONCIP, coordinadas por nuestra colega Susana Grosso. Este grupo tiene como objetivo promover la formación y el conocimiento en las áreas de discapacidad y del paradigma social y de derechos, además de robustecer la investigación y la producción científica de esas áreas que han sido históricamente descuidadas en nuestra disciplina y en realidad ha sido un interés común hacer notorias las realidades que afrontan las personas con discapacidad o con una enfermedad rara, en búsqueda de reconocer lo que es evento psicológico pertinente, respetuoso y humano, que reivindique los derechos fundamentales de las personas, reconozca su experiencia y su expertise sobre su propia condición, centro de la atención dignificante que merece. Hemos promovido este interés común desde distintas trincheras y al fin hemos plasmado junto con otras y otros colegas nuestra debería implicar la inclusión. Deseamos pues compartir con ustedes la publicación de nuestro libro titulado La inclusión a debate, aproximaciones desde el aula y más allá de ella. Está en el estado de Aguascalientes, en el centro de México, la maestría en Derechos Humanos de Humanidades, Ciencia y Tecnologías de México, quien aportó financiamiento para su edición en una convocatoria en 2017. El libro fue coordinado por mí y por mi colega Sergio López Molina, quienes somos profesores investigadores de la Universidad de Colima, en Colima, México, en el occidente de México. La versión electrónica de este libro lo pueden localizar en ResearchGate, está a la izquierda de su pantalla, y si les es, si ubicar, ya entrando a ResearchGate, poner el nombre del título y ahí lo podrán localizar y descargar completo en electrónico. También si lo desean adquirir en físico, lo pueden encontrar en libre.com, quienes, según entiendo, tienen sus propios centros de comercialización en cada país de Latinoamérica y juntos conforman una red que posibilita el comercio efectivo ahí donde lo adquieran. El texto ya está disponible y podrán llegar a él con facilidad. Quisiera comentarles ahora sobre cómo se conformó este esfuerzo colectivo, que el financiamiento que permitió su edición fue obtenido mediante concurso en una convocatoria que lanzó CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, en 2010. Convocatoria financiaba proyectos de investigación que se vincularan a la evaluación educativa. Esto porque en ese año, en México, se había implementado una reforma educativa que buscaba objetivos del país en afán de imprimirles un sentido de calidad que permitiera su competitividad internacional. Dicha reforma fue sumamente polémica en su momento, y basta decir que hoy en día se encuentra ya derogada. En todo caso, no era intención del proyecto propuesto la búsqueda de la competitividad internacional, pero sí, en primer lugar, de la experiencia de las y los estudiantes con discapacidad, con un diagnóstico de neurodiversidad, con aptitudes sobresalientes o con cualquier condición excepcional, un desempeño académico distinto al grueso de la población, con respecto a su propio tránsito por la escuela, en la que seguro debió intervenir el personal de las unidades de educación regular, USAER por sus siglas, instancia técnico-operativa que la Secretaría de Educación Pública de México formó para garantizar la inclusión y la educación. En estas unidades se contempla la participación de psicólogas y psicólogos. Es pues la instancia oficial en donde las y los profesionistas de la psicología tienen las tareas educativas del país. Quería evaluar el trabajo que hacían las y los psicólogos en este espacio a través de la experiencia del estudiantado atendido. Esto porque antes que yo formo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, suelen terminar ejerciendo en este tipo de espacios laborales. Quería saber si lo estábamos haciendo bien, si tenemos materias que hablen de inclusión
ni de condiciones excepcionales. ¿Cómo hacían su trabajo entonces? Me preguntaba. ¿Encontraban la forma de apoyar al estudiantado? ¿Cómo lo hacían? Por otra, también quería resaltar o llamar la atención o mostrar la presencia del estudiantado con discapacidad o con condiciones excepcionales en las aulas, porque en general no se suele hacer sobre ello y se naturaliza su exclusión o su decepción. Espero no me malinterprete cuando dije que no se buscaba la competitividad internacional en este tipo de servicios. Parte de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, luchar porque los servicios que se les ofrecen sean de calidad. Solo quiero resaltar que en México era necesario primero llamar la atención con discapacidad o con condiciones excepcionales en el aula. Es un tipo de realidad que no suele ser visible. Segundo, era prioritario que esa presencia se hiciera notar desde las personas. Y tercero, que desde su perspectiva señalaran el tipo de servicio que recibieron y el tipo de servicio que les hubiera gustado recibir. De eso se trató ese proyecto. En forma del libro son resultado de esta. Si se fijan, bueno, algunos de sus capítulos se derivan de esa primera invitación, pues se centran en la labor docente y su papel estratégico para el logro de la inclusión en el aula, capacitación que deben tener y la forma en que deben trabajar para garantizar el derecho al acceso a la educación a todo el estudiantado. Sin embargo, con las convocatorias siguientes se sumaron otra discusión a otras implicaciones de la inclusión más allá del aula. Unos exploraron la formación de los profesionales de la educación, otros hablamos sobre la formación y la labor de los profesionales de la psicología. Alguien más de la experiencia del estudiantado y cómo la inclusión es necesaria en todos los escenarios y no solo en la escuela. Otras más sobre cómo la inclusión debía abarcar a otras poblaciones excluidas. El capítulo de Susana y de Luz, por ejemplo, nos sitúan en el campo de la psicología y en la formación del psicólogo. El de la doctora Alba Luz nos habla de una inclusión que revalida una comprensión comprometida de la experiencia de las personas con una discapacidad. El de las últimas colegas en el libro nos hablan de otras condiciones de exclusión que deben contemplarse a la hora de su inclusión. Así hicimos entre todas y todos un libro muy rico y diverso. Está al fin conformado por 10 capítulos en el que cada uno de la inclusión. Son aproximaciones diversas al tema, cada una abordada a profundidad y a detalle y nos plantea las exigencias de la inclusión y lo que el verdadero acceso al goce de los derechos exige. Para provocar más el deseo de leer el libro y de participar en este diálogo, quisiera cederle la palabra a mis colegas para que nos platiquen con más detalle qué abordaron en sus textos, con mayor detalle de qué va el texto. Le cedo entonces la palabra a Susana Grosso y Luz Rivera, autoras del capítulo La psicología y ilusión de las personas con discapacidad. Si me pudiera apoyar con la siguiente diapositiva y le cedo la palabra. Listo. No se escucha, Susana. Luz, Susana. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Sí. Posible, traten de no silenciarme, porque de paso aprovecho para hablar de algunas de las cuestiones que nos pasan a las personas con discapacidad. En este caso, yo utilizo un programa parlante, funciones son por teclado y no es sencillo activar o desactivar micrófono, cámara, estas cosas. Bueno, decía en principio nuestro agradecimiento con los somos de Argentina y que hemos compartido con entusiasmo escribir este libro. Y una enorme satisfacción
de estos capítulos con otros autores, como has compartido, la implicancia que nos aúna en este compromiso y la involucración de distintas áreas con la discapacidad. Yo, para introducir, solamente quiero, antes de dar la palabra a Luz, decirles que la piedra fundamental que fue con Luz para escribir este capítulo respecto de la responsabilidad de la psicología o de los psicólogos en cuanto a esta temática, fue remitirnos y que es el principio básico a través del cual tenemos que pensar nuestras prácticas y nuestro desarrollo en las áreas que estemos. Sintéticamente, todos los códigos de ética, y en particular hemos tomado aquellos que son internacionales y que son la base de los que no tiene o tenemos, resaltan las cuestiones elementales que hacen a la garantía de derechos, al cuidado y al bienestar de las personas y los pueblos. Nos preguntamos, frente a la enorme dimensión epidemiológica que ocupan y representan las personas con discapacidad, que ahora Luz va a hacer un poco una introducción, dijimos que no podíamos movernos de este eje básico para comenzar a escribir sobre la temática. Así que, Luz, si vos querés compartir un poco, bueno, cómo pensamos el libro y demás, el capítulo, y cómo lo abordamos, te escuchamos con mucho gusto. Con muchísimo gusto. Bueno, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando, a todos y a todas. Mi nombre es Luz Rivera, yo también soy de Buenos Aires, Argentina, y soy, bueno, la coautora de este capítulo. Quisiera tomarme medio segundo para reforzar el agradecimiento a Rebeca por esta convocatoria. Hablar de discapacidad, y siempre es un desafío hablar de inclusión, pero con Susana fuimos adelante con este desafío que bueno, más a nivel personal. Podríamos decirle que para Susana y para mí representó como un tiempo y un espacio para sobre esta temática o estas temáticas, y que decidimos compartir con todo aquella que se sienta convocado a, digamos, a eso, como les decía, más como a nivel personal, pero bueno, capaz yendo más a nivel, digamos, académico, si así lo quieren. Digamos que este capítulo tuvo como objetivo el poder identificar y promover la inclusión de las personas con discapacidad, en diferentes ejes, en diferentes apartados, pero digamos, dos fundamentos antes de este capítulo fueron, por un lado, como les comentaba Susana, la responsabilidad ética que tenemos los profesionales de la psicología, la inclusión de las personas con discapacidad, y otro gran fundamento fue, digamos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que bueno, es el marco legal en estas temáticas. Capaz contarles un poquito sobre cada uno de los apartados en una primera instancia, la ética como base fundacional de la psicología, que es esto que comentaba hace unos minutos Susana, porque bueno, constituye las raíces de disciplina. Por eso fue que ahondamos en algunos de los códigos de ética de nuestra disciplina, y tomamos algunos de sus, ¿cómo se llaman? Me olvidé el nombre de los apartados también, digamos, de cada código. Después fuimos al apartado que tiene que ver con la dimensión epidemiológica de la discapacidad, como para poder describir de alguna manera este universo tan vasto y tan grande que discapacidad, que es nada más ni nada menos que 1 billón, con B larga, 1 billón de personas en el mundo, digamos estimativamente un 15% de la población mundial.
como este se presentan como un desafío, porque si bien uno trata, digamos, de ilustrar con datos, con números, con estadística, digamos, lo que tenemos o está desactualizado o, digamos, no termina como de caracterizar de manera profunda y contundente a este universo tan... Bueno, así fue que lo intentamos. Y es un apartado en el cual también decidimos introducir el concepto de interseccionalidad, porque, bueno, los profesionales en psicología para rescatar esta idea de que, bueno, en realidad no podemos reducir a los sujetos a una sola variable, a pensarlos desde una sola, pensar a las personas solo por la variable discapacidad. Hay un montón de otras variables que se ponen en juego. Pensemos en la edad, en el género, la etnia, la condición, un montón de variables más. Un tercer apartado versó sobre lo que son los derechos de las personas con discapacidad. Antes les mencionaba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas del 2006. En este apartado lo que nos propusimos era poder caracterizar a esta convención y, por un lado, celebrar su existencia, celebrar todo lo que se ha podido hacer a este tratado internacional, pero al mismo tiempo, de alguna manera, seguir visibilizando cómo en realidad hace años que tenemos este tratado internacional y sin embargo sigue estando sin aplicar en muchos países, digamos, sigue siendo desconocida por el ámbito psicológico y por muchos otros ámbitos. Ese fue capaz nuestra idea de introducirla a la convención. Y bueno, después los últimos dos apartados, uno versó sobre las distancias con lo diferente y el otro sobre la habilidad con la inclusión de las personas con discapacidad, en particular con el rol de los psicólogos, pero para estos dos apartados le devuelvo la palabra para comentar un poquito más sobre estos. Gracias, Luz. Después, por favor, díganme el tiempo, Rebeca. Sí, esto es un poco el nudo, ¿no? Que más nos lleva, que sea tan acorde con el título, que en realidad después terminó estando en el libro, que es la inclusión a debate. Porque verdaderamente empezamos en una temática que nos atraviesa desde donde pensamos a todos, en tanto que todos somos protagonistas de la situación con discapacidad, en tanto son una comunidad inmensa dentro de la sociedad, pero al mismo tiempo tan excluida, y en particular desde la psicología. La enorme deuda que tiene la psicología con estas temáticas, lo digo como profesional y lo digo como en distintas situaciones de reinserciones y de búsquedas, la escasa cantidad de investigaciones, de material, de publicaciones, de producción que hay, y mayormente de producción y de investigación de personas con discapacidad que hay, no tienen una directa vinculación con la vivencia y las dificultades y barreras que transitamos, porque entendemos que sigue estando la discapacidad cargada de tantos estigmas que nosotros mismos somos portadores de esta transmisión generacional que ha mantenido antiguamente en la presidencia, después en la obligatoriedad de tener que ser semejantes a las personas, entre comillas, normales, como si tuviésemos una definición y alguno tuviese algún título o certificado de normalidad, ¿verdad? Pero en relación con los avances que ha habido en psicología y en movimientos como cuestiones de género, de violencia, de igualdad identitaria, de poblaciones originarias, etc., la discapacidad sigue todavía estando en un lugar, diríamos en un borde gris, donde a veces si nos toca alguna cercanía por alguna situación peculiar, personal o institucional, nos toca trabajar abordando esto, bueno, nos acercamos, pero si no,
sigue generando una multiplicidad de cuestiones en el devenir cotidiano, en la convivencia, en sus múltiples áreas, ¿no? Sociales, culturales, de áreas políticas, etcétera, donde es tan difícil que veamos personas con discapacidad, pero no es porque no existan, hablamos de una dimensión inmensa, la realidad de la cantidad de barreras y dificultades que tenemos para poder compartir esta vida social, digamos, común y corriente, con los, como dice la Convención, que no es ni más ni menos que los derechos de cualquier persona, ¿no? Qué cosa curiosa que se necesitó hacer una convención en particular para poder idear los derechos de las personas con discapacidad, como si no fuésemos sujetos, al igual que cualquiera que siente, que desea, que sufre, que tiene sueños, que trabajar, estudiar, hacer una vida, un proyecto, etc. Como deben quedarme pocos minutos, lo que quiero centrar acá en las dos ideas directrices que quiero dejar para... Una es en el descuido de la temática, casi un área de vacancia en psicología, y que estamos cada vez visibilizándola un poco más. Y que esto ya nos está diciendo mucho de lo que yo les estaba compartiendo antes. Por lo tanto, en esta área casi de vacancia, no está incluida mayor formación en psicología, en las carreras de grado, estoy hablando en psicología, de materias específicas vinculadas con la temática de discapacidad, que estuvimos hablando, por supuesto, de derechos desde la perspectiva social, que es la que plantea la Convención, y tampoco está en este caso de las personas con enfermedades raras o poco frecuentes según la legislación de los países, donde el promedio de más del 70% de ellas son personas con... Estaríamos hablando de algo muchísimo más invisibilizado. Bueno, esto nos llevó, y en particular a mí, desde el inicio de la creación de este grupo de trabajo, fue el descuido en la formación, en el estudio, en el abordaje, en la multiplicidad de áreas que tenemos de participación los psicólogos, como vincular, como familiar, comunitaria, en la diferenciación inmensa de etapas que tenemos de especialidades de la psicología. A pensar en que necesitábamos armar algún estudio o investigación para saber en nuestros países en América, en particular que la Sociedad Interamericana en cerca de 30 países de América, qué existía en cuanto a la formación de psicología en esto. Así que empezamos una investigación que estamos con la primera seminario, pero quiero dejarla acá mencionada, con una rama de países dentro de la CIP, que es la UCAP, la Unión de Canos de la CIP, que es un bracito que tiene 6 países. Empezamos un estudio de investigación sobre las universidades que tiene carrera de psicología, y armamos un protocolo para conocer las currículas, a ver qué había o qué no había. Hasta el momento tenemos pocas respuestas, pero mayormente lo que sí estamos viendo en nuestros países y por lo que estamos acercándonos en esta investigación, que casi hay una ausencia que esté incluida esta materia dentro de la obligatoriedad de la currícula de estudio. En algún caso, y muy excepcionalmente, como una materia optativa, pero esto nos está diciendo cuánto tenemos que avanzar en la temática, y por Un ello, minutito. qué valioso es que nos da este libro y que agradecemos inmensamente, y deseamos haber sembrado alguna semillita en esto, y en particular en poder nosotros preguntarnos cómo nos posicionamos, qué nos pasa, cómo sentimos, tanto como personas como profesionales, frente a la diversidad de tantas discapacidades, como que las que no se ven, porque hay muchas que no se ven y que son invisibles. Bueno,
Ojalá esto los estimule para que puedan enriquecerse, leer, acompañarnos en la presentación de este libro. Así que nuevamente agradeciendo esta oportunidad, dejo acá y vos dirás, Rebeca, cómo seguimos. Muchísimas Gracias por gracias. escucharme. Muchas gracias, Susana. Muchísimas gracias, Luz Rivera. Continuamos con la autora Alba Luz Robles Mendoza, autora junto con Gisela Maldonado Carmona del capítulo La inclusión de los derechos sexuales de las personas con discapacidad intelectual, un estudio preventivo. Ella también nos va a provocar más el deseo de leer el libro al contarnos un poco más de su aportación. Adelante, doctora Luz. Micrófono. Sí, buenas tardes. Agradecemos mucho que nos estén acompañando en esta presentación. Y bueno, yo les voy a hablar de la maestra Gisela Maldonado Carmona. No fue posible que pudiera faltar al trabajo, pero bueno, estará acompañándonos en audio a ver si es posible para que cualquier duda, pues también ella pueda. Ella fue estudiante de la residencia en educación especial como parte del posgrado de maestría en psicología que tiene la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Y bueno, como parte de su trabajo de tesis de grado, ella trabajó la cuestión de reproductivos en personas con discapacidad intelectual leve. Y bueno, lo que empezamos a revisar fue cómo existe un porcentaje alto relacionado con el riesgo que tienen las personas con discapacidad para sufrir de delitos sexuales, básicamente menores de edad en entonces, con esta línea del estado del arte que ella realiza frente a la salud sexual en personas con discapacidad intelectual leve y en particular se hace un programa de trabajo de intervención sobre prevenir el abuso sexual infantil. El trabajo que se hizo se tuvo que hacer a través de la plataforma Zoom porque estábamos en periodo pandémico. Entonces ella es de la generación de pandemia. Durante su generación pues estábamos en línea a través, les digo, de la plataforma Zoom al Centro de Atención Múltiple número 16 de Coacalco, Estado de México. Atención en cuanto a asesoría psicológica y de educación especial. Y bueno, con este grupo en particular es como empecé el programa. Entonces, para ello, el programa, el taller que se empezó a trabajar, tiene 3 áreas básicas de educación para esta enseñanza de la prevención. Está dirigido a menores de edad de 8 a 12, 13 años de edad. Y la primera etapa, partes del cuerpo, el manejo del conocimiento y funciones de las partes del cuerpo, tomando en cuenta las partes del cuerpo sexuado. Tenemos después que implica el manejo del cuidado de esas partes del cuerpo en cuanto a esas caricias agradables y desagradables que implican situaciones de riesgo en particular. De riesgo hace que se trabaje la triada preventiva, esta triada preventiva que es di no, aléjate y cuéntale a quién más. Y por último, en la tercera parte ya eran condiciones de riesgo, ejemplos y escenarios específicos de condiciones de riesgo de esta edad en particular y lo que implicaría el manejo ya de qué soluciones y de qué condiciones se tendrían que hacer para prevenirlo, ¿no? De primera instancia, por ser en línea, pues tuvimos que tener el apoyo de los padres y madres de familia. Básicamente fueron mamás, quienes a través de la plataforma, ellas estando del otro lado, tenían que auxiliarnos con el manejo, en este caso de la computadora, niño o la niña pudiera hacer las actividades. Todas las actividades del taller tenían que ser desde herramientas didácticas digitales.
¿no? Del Geniali, de actividades de juego de Geniali, hablamos del World War, del Mentimeter, del Kahoot, es decir, todos estos recúplica el juego, ¿no? La gamificación, lo que son los juegos didácticos en línea, de tal manera que hiciéramos que el niño o la niña se viera un trabajo frente a la computadora que implicara ser motivante o motivadora para poder hacer las actividades, ¿no? Y bueno, las características que trabajáramos una evaluación en línea en estos 3 niveles de conocimiento, y la evaluación en línea fue hacer un Instrumiali, donde se manejaban imágenes de sí y no, de situaciones de riesgo, donde el niño o la niña tenía que elegir cuál podría idónea para poderlo prevenir, ¿no? Tuvimos que hacer esta evaluación, este instrumento de evaluación, uno para niños y otro para niñas. Por la cuestión del cuerpo para un niño pues tenía que ser con imágenes de niño, y el cuerpo para una niña con imágenes de niña, y lo que implicaban sus órganos, o en este caso sus zonas, exclusivamente por sexo. Entonces tenemos 2 instrumentos de evaluación. Estos instrumentos fueron, en este caso, piloteados para ver los contenidos por un jueceo de expertos y de expertas que revisaron el instrumento. Después se tuvo un muestreo piloto, ¿no? Con niños similares con discapacidad intelectual para ver qué tanto se entendía el instrumentalmente ya llevarse a cabo dentro de lo que sería ya el trabajo de investigación. Y bueno, estamos hablando entonces de un estudio pre-post prueba, donde aplicábamos el instrumento, después se daba el taller y posteriormente se volvía a aplicar el mismo instrumento para hacer un comparativo en cuanto al conocimiento que se manejaban en el taller. Y el taller se manejó por las 3 temáticas en 3 sesiones. Entonces, las sesiones tenían que ser muy cortas. De hecho, 10 días, y cada sesión de taller tenía 40, 50 minutos máximo, por la atención visual y por el tiempo de fijación visual y de actividad que se tiene que tener dentro de lo que implica el uso de la computadora, ¿no? Entonces, por ello, se tenían seguidos o inmediatos, y bueno, las cuestiones de evaluación implicaba que el niño o la niña lo hiciera sin necesidad de que el padre o la madre tuviera que estar influenciando pues en sus respuestas, ¿no? Al mismo tiempo se tuvo una entrevista con el padre y la madre para ver los recursos de las computadoras, y una parte de capacitación para que supieran cómo se utilizaban estas dinámicas o recursos digitales, que bueno, en aquel entonces, en el 2020, pues eran poco comunes, pocas personas conocíamos lo que eran estos recursos digitales, y era importante poder saber en particular cómo se debería de usar, ¿no? Entonces, se trabajó con una cantidad de 14 a 15 niños, y posteriormente se manejaron, y viene en el libro, los resultados en cuanto a las áreas donde se debe de fortalecer mucho más, ¿no? Lo primero que encontramos en resultados, ya platicándoles un poquito estos elementos, es la importancia del manejo de las terminologías sexuales del cuerpo, de tal manera que haya un mayor énfasis en tener que hacer talleres, en este caso de sexualidad, para enseñar partes del cuerpo, ¿no? Si bien implicará que el uso de la terminología sexual es importante para las partes en el cuerpo, también es importante que el niño o la niña con discapacidad intelectual leve tenga que conocerla y además decirla, ¿no? Entonces, se sochó a que de posterior a la investigación se creara un taller exclusivamente ya de sexualidad para esta parte que dentro del estudio, ¿no? La segunda parte o en resultados que vimos fue que mucho de estas situaciones de riesgo en la
cual puede estar, son situaciones que deben de ser cotidianas, ¿no? Y entonces implicará el ir a la fiesta familiar, el tener una actividad dentro de la escuela, el tener una condición social en este caso, relacionado con personas conocidas, etcétera, ¿no? Entonces, teníamos que ver qué tal ese riesgo de abuso sexual tienen que ver con contextos familiares, contextos cotidianos, escolares, donde el niño o la niña está involucrado, y que era como mayor condición para saber a quién recurrir. Esto fue muy interesante porque el resultado más importante es a quién se lo iban a contar, a quién le iban a decir lo que les estaba pasando, sucediendo. Nosotros pensamos que la persona inmediata pues iba a ser la madre, que es como la con la que más está, y pues nos dimos cuenta que el 80-90% de nuestra muestra pues no lo decía la mamá. Era más fácil que pudiera decirlo a una maestra, a una tía, a una mujer, pero la vinculación que se tiene que hacer con la madre, no como una autoridad, sino como una compasa con la cual podrían platicar de lo que les pasa, debe de ser algo fundamental para el manejo de la prevención del abuso sexual, ¿no? Entonces, aquí vimos lo importante que es que la madre, al ser cuidadora principal, llega a tener una figura tan rígida y tan fuerte que el mismo niño o niña no tan fácilmente llega a contarle las cosas que le pueda pasar desde su sexualidad. Entonces, debe de hacerse un vínculo más de confianza para que ese niño o niña con discapacidad intelectual leve empiece a buscar a la madre como el primer elemento con el cual se tendría que apoyar para solucionar esta condición. Y esta condición delictiva. Y era que posterior al estudio hiciéramos talleres o en este caso conferencias para padres y madres sobre el tema, ¿no? Entonces, el padre y la madre sobre lo que es el abuso sexual infantil, las consecuencias jurídicas, los manejos preventivos y de identificación, pues es también un elemento importante, cuidando como consecuencia o como parte de lo que implicaría la prevención. Entonces, no solamente es prevenir al niño o niña, o sea, no es solo eso a ellas, sino también a la familia, a los padres, a las madres, a los familiares que están ahí para que sean las redes de apoyo más importantes en la credibilidad y lógicamente en la confianza y en la aceptación de lo que les puede estar pasando, ¿no? Entonces, esos son algunos de los resultados que encontramos. Bueno, en el libro, en el capítulo están mucho más desarrollados y el capítulo termina con algunos ítems de pequeñas de qué hacer, es decir, cuáles podrían ser estos factores que hay que cuidar para esta parte de prevención y estos elementos que estamos poniendo inclusive modelo de derechos humanos, es decir, trabajamos con el modelo de discapacidad social, el modelo social, donde reafirmamos la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y lo que implica la inclusión de derechos sexuales para poder prevenir el abuso sexual. Entonces, pues más o menos este es el recorrido, aunque la maestría en residencia educativa en la maestría de psicología tiene un enfoque conductual, lógicamente el taller tiene actividades de tipo conductual. Lo importante de ello es vincularlo con el modelo social de derechos humanos para poder fortalecer pues la condición de derechos sexuales dentro de las personas con discapacidad intelectual, principalmente el de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, esto es un recorrido pequeño en mis 15 minutos, ya que me pasé un poquito más del tiempo, pero espero que les haya gustado y tengan oportunidad de dejarles esa espinita para que conozcan un poco más profundamente los resultados. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco su presentación y que haya estado en tiempo. No se preocupe. Ahora me toca a mí hablarles de mi texto titulado La evaluación psicoeducativa para la inclusión, una aproximación a propósito del trabajo de las unidades de servicio de apoyo a la educación regular
USAER por sus siglas. Ya les platiqué al inicio acerca de estas instancias que en México, en la que elaboran psicólogas y psicólogos y que se encargan de detectar al estudiantado que posee condiciones excepcionales para ofrecerles atención especializada a sus padres, a sus docentes, para favorecer así su exitosa inclusión en el aula regular y con ello una trayectoria escolar normal, ¿no? En este capítulo deseaba llamar la atención en particular sobre el procedimiento a través del cual se da la detección del estudiantado y el diagnóstico de su condición excepcional. Habitual en la práctica psicológica y que desde la perspectiva de la inclusión suele alentar más a la exclusión que al reconocimiento cabal de las condiciones excepcionales del estudiantado. Se trata del procedimiento de evaluación psicológica. Soy profesora de la licenciatura en psicología y por mucho tiempo he impartido materias que tienen que ver con la evaluación psicológica en el área educativa. He explorado con mis estudiantes las distintas pruebas que se utilizan para la evaluación y el diagnóstico psicoeducativo. He visto cómo este procedimiento se ha ritualizado y pareciera hacerse mecánicamente. Esa de la licenciatura en psicología de la Universidad de Colima suele encontrar trabajo en estas unidades de servicio de la Secretaría de Educación Pública. Estando en ellas, recuperan sus apuntes sobre evaluación psicológica y aplican el ritual mecanizado para identificar condiciones excepcionales en el estudiantado. Sin embargo, me parece que el propio proceso de evaluación contraviene con los intereses de la inclusión. En primera, por el tipo de instrumentos que se suelen utilizar y la forma en que se genera un diagnóstico. Los instrumentos no suelen ser aptos para un diagnóstico psicoeducativo especializado. Generalmente refieren a constructos amplios y abstractos, como la inteligencia o la capacidad intelectual, que se vinculan indirectamente con las condiciones que se terminan diagnosticando, y la forma que operan implica la comparación de las respuestas dadas por el estudiante a una normalidad, entre comillas, estadística que hipotetiza sobre un deber ser, ¿no? Esta comparativa favorece una interpretación generalmente vinculada a un déficit, lo que termina implicando una condición desfavorable o en desventaja que posee la persona con respecto a la norma. En consecuente, implica al fin formas de solventar ese déficit y acercar lo más posible a la normalidad el desempeño de la persona evaluada. Este ha sido el proceso y ha servido para categorizar a las personas a partir de su relación con las normas estadísticas. Esta categorización de las personas facilita la comunicación y ofrece a las y los usuarios cierta certeza sobre su condición. Sin embargo, no aboga por la inclusión. De hecho, posiciona a las personas evaluadas siempre en desventaja, convirtiendo todo esfuerzo de intervención en esfuerzos de regularización, como si se tratara de un esfuerzo para remontar, para reponer, para alcanzar. Esto y de los derechos no posibilita comprender la experiencia de las personas desde la perspectiva de su propia condición, reconociendo sus capacidades y de sus posibilidades de desarrollo. No respeta, pues, su unicidad, sino que se insiste en su divergencia con respecto a la norma. Por ello, creo que es urgente replantear los procesos de evaluación psicológica en el ámbito educativo, descentralizar los instrumentos y ahora centralizar a los sujetos. Es necesario, pues, replantear una parte central de nuestro quehacer profesional como psicólogas y psicólogos. Es un poco lo que se trata. Acá en México, evaluar es una de las funciones básicas más reconocidas y popularizadas del quehacer profesional de la psicología. Esta función está casi por completo centralizada en las pruebas psicométricas, por lo que conocer las pruebas y sus reglas de aplicación parecieran las únicas competencias profesionales requeridas. Es necesario recuperar nociones más amplias y complejas del proceso de evaluación y poner a las personas al centro del proceso y no a las pruebas, de lo que hablo, y creo que se complementa perfectamente con lo que Susana y Luz Rivera nos comentaron en su capítulo. Se necesitan otras competencias para las y los profesionales de la psicología.
Se necesita una comprensión más profunda sobre las condiciones de excepcionalidad. Y desde la mirada de las personas y de las experiencias de las mismas personas que las viven, tratar de entender su condición y tratar de encontrar las formas de apoyo y de acompañamiento. Bueno, el capítulo que les presento está dividido en 4 partes: introducción, educación inclusiva y evaluación, el trabajo de las USAER, si es inclusión o etiquetación, según el estado de la cuestión, y unas reflexiones finales. En la segunda parte hago un recuento por las hecho a la atención a la población con discapacidad. En particular, el modelo médico, que está muy presente en la forma de evaluar e intervenir que aún conserva la psicología profesional en México. Presento el estado de la cuestión sobre la investigación en torno al trabajo de las USAER para la inclusión. Y lo que da cuenta este estado de la cuestión es que con las investigaciones ubicadas muestra el punto de vista del propio estudiantado y su opinión sobre el tipo de atención que espera y requiere para sentirse parte del grupo en el aula. Se han hecho investigaciones desde la perspectiva del docente, investigaciones sobre la perspectiva de los padres de familia, pero no del estudiantado. Esta gran ausencia en la investigación denota que no solo la práctica profesional de la psicología debe transformarse para poner al centro a los sujetos, sino también la investigación. Es un reto que tenemos las universidades al formar nuevos profesionales. Bueno, como les decía, es de esto que trata mi capítulo. Quisiera otra vez hablarles un poco del libro en general. El libro recupera en su conjunto el asunto de la inclusión, la formación de profesionistas, su labor, la investigación que se hace sobre esto, las oportunidades que se requieren generar para favorecer la inclusión y en qué tipo de espacios se tiene que hacer esto. Se habla del aula, pero no se limita a ella, pero no se limita a ellos. El debate sobre la inclusión está abierto. Y me parece muy significativo que el tema se haya abierto de esta forma. Es un tema complejo. En realidad, en el ámbito educativo hay cierta tendencia a simplificarlo, incluso a infantilizarlo. La mirada de las propias personas con discapacidad no suele tomarse en cuenta. Se les da desde lo que se cree que son y que necesitan, y no desde lo que realmente son y necesitan. En fin, cuando cada vista es abordada, es que las tareas para la inclusión no son maniqueas ni sencillas. Un poco lo que hemos visto también con lo que nos han contado nuestras autoras, es eso, ¿no? Cada tema requiere profundidad y cada una tiene sus aristas que tienen que abordarse a detalle. Y por supuesto requieren a una sociedad sensibilizada y capacitada para entablar diálogos respetuosos, discapacidad o con cualquier condición excepcional. Por supuesto, es mayor el compromiso de las y los profesionistas que brindan educación y que brindan acompañamiento psicológico. La apertura del tema también devela la necesidad de más estudios. Estos son solo algunas aristas exploradas desde nuestro quehacer. Hay muchas más por explorar y por detallar. Entonces, esta presentación y este libro para invitar a continuar con investigación sobre la inclusión de las personas con todo tipo de condiciones en todos los espacios. Espero que con esta pequeña muestra generado la inquietud de conocer más a fondo el texto, de aproximarse a este tema y sumarse a los esfuerzos para concientizar sobre las condiciones de discapacidad y excepcionalidad. Les dejamos aquí los datos de nuestro grupo de trabajo, Derechos, Discapacidad y el correo electrónico al que se pueden comunicar si quisieran compartirnos su experiencia o quisieran hacernos alguna consulta en particular, SIP, Derechos y Discapacidad, @gmail.com. La página de Facebook, SIP, Derechos, Discapacidad y Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Ahí encontrarán hemos hecho y otras actividades que hemos realizado como grupo de trabajo. Y también el canal de YouTube, en el que también encontrarán esta presentación y podrán encontrar otras que se han dado desde este grupo de trabajo. Es www.youtube.com /SIP Derechos y Discapacidad. Pueden encontrar este libro en researchgate.net
lo pueden descargar por completo en versión electrónica, o si desean tenerlo en físico, pueden en busquelibre.com. Creo que nos quedan algunos minutos y podemos abrir quizá el micrófono en estos momentos para intercambiar algunas preguntas o comentarios. No sé si hay algo. O también Susana Luz Rivera. Con gusto, sí, sería importante escuchar comentarios, interrogantes. Antes que se nos tomara lo que vos decís, es la invitación a integrarse a estudiantes y a profesionales de la psicología a nuestro grupo de trabajo, y que justamente estamos tratando de ampliar en cantidad de miembros y de países. Así que cada uno de quienes nos escuche es un transmisor, multiplicador de esta invitación, y será mi trabajo. Si podemos abrir con gusto interrogantes, preguntas, comentarios. María Fernanda, escuché. ¿Sí? Sí, en el chat nos felicita y nos agradece por no sé si quisiera ella tomar el micrófono y decirlo de viva voz. Hay una disculpa, es que estoy en un lugar con mucho ruido, pero muchas gracias, de verdad, muy interesante, y desde AMAD y bueno, ya siendo parte del grupo de trabajo, pues muy orgullosa de verdad del trabajo que se hizo, y pues con muchas ganas de tener acceso a este libro. Gracias, Excelente. María Fernanda. Gracias. ¿Alguien más que quisiera que se anime a comentar algo? Que se anime, eso. Sí, porque a veces nos cuesta. Buenas tardes. Mi nombre Hola, es Buenas Erika tardes. y tengo 2 hijos con discapacidad y represento a un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual y motora. Herramientas que nos pueden dar como madre, primero que nada, y ojalá que sigan en líneas de investigación para abrir tantos portales, porque al final estas cuestiones son muy difíciles, y cuando uno no tiene los conocimientos, porque pues uno no pide tener un hijo especial, pues entra en cero, ¿no? Entonces agradezco muchísimo de verdad toda esta línea de investigación. Cuestiones, creo que a futuro vamos abriendo más las puertas poco a poquito, como dicen, gota a gotita, pero como debe de ser. Gracias por darnos estas herramientas, gracias por darnos esta sabiduría, y ojalá que sea la primera de muchas que hagan ustedes. Gracias, gracias, maestra Alba, ¿sí? Y pues un saludo desde México. Gracias. No escuché el nombre de la señora mamá. Erika Vallejo. Erika, bueno, Erika, gracias por estar acá, y además vos tomás la palabra como mamá, que es lo que un poco extendí yo cuando hice la presentación o mis comentarios. En personas tan inmenso del 15% o de 2 billones, como dijo Luz Rivera, billones con B larga, donde son 2 billones en número, pero son 2 billones de vidas diferentes cada una, pero que además, si la multiplicamos por su núcleo de pertenencia, por la familia primaria y los vínculos, somos muchos más. Y por ende, tenemos que extenderlo a la sociedad en su conjunto. Por eso hablamos de que los protagonistas integramos sociedad, porque la integración escolar, en la salud, en el deporte, en la cultura, en la participación política, en el arte, en todo, es inherente para que tengamos verdaderamente una amplia inclusión y un desarrollo lo más pleno en todas las posibilidades que tiene cualquier persona con discapacidad. ¿Y qué le pasa a los acompañantes a quienes conviven? Como en este caso, Erika como mamá, que está tomando la palabra. Erika, que tomas la palabra como mamá. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Gracias a todos por acompañarnos. No sé si alguien más quiera comentar o hacer algún tipo de pregunta o algún comentario o agregado también de nuestras autoras. Si no, creo que podemos dar por cerrada la sesión. Muchísimo la gestión de este espacio. Muchísimas gracias a la Sociedad Interamericana en Psicología, a Susana, a la coordinación del grupo de trabajo y enfermedades raras. Muchas gracias por la gestión de este espacio, por la amabilidad de su compañía y atención y por el interés en este tema. Les invitamos a leer el libro y seguimos. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.